En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios siempre. Con la ayuda de Dios continuamos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Pigarreta. Meditamos hoy la segunda parte de un capítulo del volumen 21 que tiene fecha abril 16 de 1927. Escribe Luisa: estaba pensando en el dolor cuando mi madre dolorosa, traspasada en su corazón, se separó de Jesús, dejándolo muerto en el sepulcro, y pensaba dentro de mí: ¿cómo fue posible que haya tenido tanta fuerza para dejarlo? Es cierto que estaba muerto, pero era siempre el cuerpo de Jesús. ¿Cómo fue que su amor materno no la consumió antes de dejarla dar un solo paso lejos de aquel cuerpo extinto? Y sin embargo lo dejó. ¡Qué heroísmo, qué fortaleza! Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber cómo es que mi madre tuvo la fuerza para dejarme? Todo el secreto de su fuerza estaba en mi voluntad reinante en ella. Ella vivía de voluntad divina, no humana, y por eso contenía la fuerza inmensurable. Es más, tú debes saber que cuando mi traspasada madre me dejó en el sepulcro, mi querer la tenía sumergida en dos mares inmensos, uno de dolor y el otro más extenso, de alegrías, de bienaventuranzas. Y mientras el de dolor le daba todos los martirios, el de la alegría le daba todas las alegrías. Y su bella alma me siguió al limbo y asistió a la fiesta que me hicieron todos los patriarcas, los profetas, su padre y su madre, nuestro amado San José. El limbo se transformó en paraíso con mi presencia, y yo no podía menos que hacer participar a aquella que había sido inseparable de mí en mis penas, hacer que asistiera a esta primera fiesta de las criaturas. Y fue tanta su alegría que tuvo la fuerza para separarse de mi cuerpo, retirándose y esperando el momento de mi resurrección como cumplimiento de la redención. La alegría la sostenía en el dolor, y el dolor la sostenía en la alegría. A quien posee mi querer no puede faltarle ni fuerza, ni potencia, ni alegría. Todo lo tiene a su disposición. ¿No lo experimentas en ti misma cuando estás privada de mí y te sientes consumar? La luz del fiat divino forma su mar, te hace feliz y te da la vida. Una cosa que quiero que tengan presente: Jesús, a través de estos escritos, quiere enseñarnos a vivir en la divina voluntad. Quiere que entremos a vivir en el reino de su santísima voluntad, así como originalmente lo tenía planeado cuando creó a Adán y Eva. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, es la finalidad
última, se podría decir. Cuando decimos la finalidad última, pareciera que hay otras finalidades. Pero todas las finalidades confluyen o tienen su última finalidad, justo, como decía, en el reino de la santísima voluntad de Dios. Cuando todo y todos vivan en el reino de la santísima voluntad de Dios. Hay finalidades que son intermedias, como decir la salvación. La salvación no es el fin, porque muchos se salvan, bendito sea Dios, pero tienen luego que seguir purificándose la mayoría en el purgatorio para finalmente entrar perfectamente, totalmente purificados en el reino de los cielos, el reino de la santísima voluntad de Dios, que quiere Dios establecer en la tierra como en el cielo. Ahora, a través de todos los escritos nos va dando ejemplos de toda clase, pero sobre todo se pone como ejemplo él mismo, Jesús, nos pone de ejemplo a la Santísima Virgen María y nos pone de ejemplo a Luisa. Se sirve también de tantísimos ejemplos de la creación, porque dice Jesús, la creación jamás se ha salido de su voluntad, ha permanecido así como Dios la creó, y no hace sino hacer lo que Dios quiere, a diferencia del hombre que se salió de la voluntad de Dios. Ahora, teniendo esto en cuenta, veamos este capítulo, esto que Jesús nos enseña de la Santísima Virgen María. Por una parte, ver a su hijo muerto. Ella tenía el entendimiento, la comprensión perfecta de que la humanidad de Jesucristo, muerta, era nada menos ni nada más que la humanidad del Hijo de Dios. Sí, era su Hijo y lo veía totalmente como su Hijo, pero también veía que era el Hijo de Dios. Dios que se hizo hombre entre nosotros. Y pongamos un ejemplo muy pobre, muy lejano, pero igual nos ayuda a entender. Supongamos un sagrario, donde se ha tenido guardada la Eucaristía. Ese sagrario está bendito y no puede usarse para, como decir, un cajón o una caja fuerte donde guardar dinero, no. Eso sería un sacrilegio. Si bien en algunos casos ya no se desea tener ese sagrario porque lo van a cambiar y el sagrario ya está muy malo, se debe destruir. Así sucede con los rosarios. La misma agua bendita no puedes tú echarla al inodoro, debieras echarla en una maceta. Los objetos benditos, una estampita, por ejemplo, bendita, hay que romperla para que pierda su forma. En el momento en que tú la rompes en varios pedacitos y pierde su forma,
Ya la bendición no está en esos pedacitos. Claro que es muy diferente con la Eucaristía. La Eucaristía, aunque la partas en 100 pedazos, cada partícula es Jesús mismo. Bueno, un ejemplo decía yo pobre, porque aquí estamos hablando de la humanidad misma de Jesús, que fue la humanidad que Dios mismo creó para habitar entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne, era la carne de Jesús mismo. Y esta carne, esta humanidad de Jesús, estaba muerta. Y esa humanidad de Jesús era adorable. Merecía toda la adoración, y más después del suplicio que había sufrido. Y la Santísima Virgen María estaba más que consciente de esto. Sin embargo, debía, porque era voluntad de Dios, separarse de esa humanidad. Y fue sumamente doloroso. No solo por el hecho en sí de desprenderse de la humanidad inerte de Jesucristo, sino porque todo lo que estaba concentrado, todo lo que Jesús había hecho con esa humanidad. Desde todas las palabras que escuchó de su boca, sus miradas, sus afectos, todo lo que vio que hizo por el bien de la humanidad, todos los milagros, las enseñanzas, y luego finalmente toda su pasión, sufrida solo por amor. La visión, el entendimiento y la visión de la Santísima Virgen María, sobre todo en aquel momento, era total. Veía las cosas perfectamente como Dios las ve. Y no solo en el momento aquel, sino veía todas las consecuencias, todo lo que encerraba aquel momento. Viendo también a su Hijo muerto, veía a tantas almas muertas para la eternidad. Veía a toda la humanidad que debía pasar por este duro trance de la muerte. Veía la muerte que le dan a Dios por causa del pecado, y todo eso producía un dolor que la Virgen Santísima no murió porque simplemente Dios no quiso, no había llegado su hora. Dios le dio la fuerza, Dios la sostuvo para seguir viviendo. Pero aquí añade Jesús algo muy importante que muy poco se ha llegado a vislumbrar. Encerraba también en ella una felicidad infinita, porque ella creía perfectamente en la resurrección y sabía que esa humanidad resucitaría. Jesucristo, su Hijo, resucitaría. Y ya solo eso producía en ella un gozo triunfal infinito, un verdadero paraíso sobre la tierra. Por eso dice Jesús que sus alegrías eran mayores que todo el dolor que hubiese podido sufrir. Decía Jesús, mi querer la tenía sumergida en dos mares inmensos, uno de dolor y el otro más extenso de alegrías, de bienaventuranzas, porque veía que su Hijo le había dado una gloria infinita al Padre. Veía que la redención se había realizado perfecta y completamente.
veía la salvación de tantas almas. Y es un misterio, porque si bien por una parte veía a tantas almas que se condenarían eternamente, y eso solo puede matar cualquier felicidad, una madre que tiene 10 hijos y que 9 de ellos son maravillosos, pero uno es terrible, solamente la tristeza de ver a ese solo hijo en tan mal estado eclipsa la felicidad que puedan darle los otros 9 hijos. Solamente en Dios se puede comprender cómo sea posible en el cielo una perfecta felicidad, sabiendo que hay tantos condenados eternamente. Eso es un misterio divino. Humanamente jamás se podrá entender, pero es así, simple y sencillo. En el cielo no entra el dolor, el sufrimiento, la pena, ni siquiera lejanamente. Recuerden cuando muchas veces digo, hay que ver las cosas como las ve Dios en su esencia. Dios es perfecto, no se equivoca, todo lo hace bien. Punto y se acabó. Él es amor infinito, sin la más mínima sombra de infelicidad. Y eso es nuestra fe. Y pensar diferentemente, pensar en Dios como si fuera humano, en el modo de ver las cosas humano, ya nos equivocamos totalmente. Entonces vemos la infinita alegría de la Santísima Virgen María y cómo esa bienaventuranza que vivía produjo en ella la fortaleza para poder llevar todo el dolor que llevaba. Eso mismo vivió Jesús toda su vida, porque jamás se separó de él la visión clara de tantos que no iban a aprovechar nada, todo lo que él hizo por ellos. Pero él tenía en su mira primero, más que nada, la gloria, la felicidad del Padre. Su voluntad era hacer feliz al Padre y tenía una omnipotencia y por lo tanto podía perfectamente hacer infinita y totalmente feliz al Padre. Punto. No nos alarguemos más, meditemos en esto y cuando surjan dudas o inquietudes, detengámonos, porque podemos ser enredados por el mentiroso, engañados por la mentira. Sí, Dios te ama tanto, pero no tanto. No, eso es un error. Te ama infinitamente, punto y se acabó. Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, a San Aníbal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua,
descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la Divina Voluntad no nos separes jamás. Reina de la Divina Voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda ésta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.